Las carreteras nocturnas tienen sus secretos, caminos que aparecen cuando no deberían, salidas que no están en los mapas, puentes que cruzan sobre nada. Los traileros viejos conocen las historias, las cuentan en las paradas de descanso, advertencias disfrazadas de leyendas. Pero siempre hay alguien que no escucha, alguien que aprende de la forma difícil, alguien que cruza el puente que no existe. Mi nombre es Luis Campos. Tengo 38 años y manejo tráiler desde hace 15. Conozco las carreteras del norte como la palma de mi mano, de Sonora a Chihuahua, de Coahuila a Nuevo León. He manejado en todas las condiciones. Lluvia, niebla, tormentas de arena. Nunca me he perdido. Nunca he tenido problemas serios. Hasta hace 3 noches. Iba de Hermosillo a Ciudad Juárez. Ruta que he hecho cientos de veces. Salí tarde, pasadas las 9 de la noche. Mi carga era urgente. Necesitaba llegar antes del amanecer. La carretera estaba vacía, solo yo y la oscuridad. Mi música, mis pensamientos, rutina normal. Eran las 2 de la mañana cuando lo vi. Adelante en la carretera, luces, brillantes, iluminando algo grande. Un puente, largo, moderno, con postes altos de iluminación a ambos lados. Cruzaba sobre un barranco profundo. Podía ver las luces reflejándose en la estructura de metal. Me extrañó. No recordaba ningún puente en esta parte de la ruta, pero pensé que tal vez lo habían construido recientemente. Tal vez era nuevo. Una mejora en la carretera que no había notado en mis últimos viajes. Me acerqué. El puente se veía sólido, bien construido. Las luces brillaban con ese resplandor blanco de las lámparas LED modernas. No había señales, no había indicaciones, solo el puente, esperando, invitándome a cruzar. Reduje la velocidad. Algo en mi interior me decía que esto estaba mal. Pero no había otra ruta. El puente bloqueaba el camino. No había forma de rodearlo. Solo podía seguir adelante, o dar vuelta atrás. Retroceder kilómetros. Decidí cruzar. Después de todo era solo un puente. ¿Qué podría pasar? Aceleré suavemente. Mis llantas tocaron la superficie del puente. Sonaba normal. Se sentía sólido. El tráiler avanzó sin problema. Mientras cruzaba miré hacia abajo, hacia el barranco. Pero no pude ver el fondo. Solo oscuridad. Profunda. Infinita. Como si el barranco no tuviera fin. Como si cayera hacia el centro de la tierra. Las luces del puente no iluminaban suficiente para ver qué había abajo. El puente era más largo de lo que parecía. Seguí manejando. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Todavía no llegaba al otro lado. El puente se extendía. Imposiblemente largo. Más largo de lo que debería ser cualquier puente en una carretera normal. Finalmente llegué al otro extremo. Salí del puente. De vuelta a la carretera normal. Miré por el espejo retrovisor. El puente seguía ahí. Brillando. Esperando. Revisé mi GPS. Marcaba mi ubicación. Pero algo estaba raro. Según el GPS había avanzado 50 kilómetros. Pero solo habían pasado unos minutos. Imposible. Tal vez el GPS estaba fallando. Sacudí la cabeza. Seguí manejando. Pero entonces noté algo más. El paisaje era diferente. No reconocía esta parte de la carretera. Los cerros tenían formas extrañas. Las pocas señales que veía no tenían los nombres correctos de los pueblos. Todo estaba equivocado. Me detuve en el acotamiento. Revisé el mapa físico que siempre llevo. Busqué el puente. No estaba ahí. Ningún puente marcado en esta sección de la carretera. Revisé de nuevo. Nada. Como si ese puente no existiera en ningún mapa. Como si nunca hubiera sido construido oficialmente. Pero yo lo había cruzado. Había estado ahí. Sólido. Real. No era mi imaginación. Decidí regresar. Verificar. Asegurarme de que no estaba perdiendo la cabeza. Di vuelta en U. Regresé por donde había venido. Manejé durante 10 minutos. El puente debería aparecer pronto. Pero no apareció. En su lugar,
Había solo carretera normal, sin puente, sin luces, sin barranco, como si nunca hubiera estado ahí. Esto no tenía sentido. Había cruzado un puente hace menos de 15 minutos. No podía simplemente desaparecer. Seguí buscando, manejando de un lado a otro, pero no lo encontraba. Y la carretera. La carretera seguía cambiando, cada vez que pasaba por el mismo punto. Era diferente. Una curva que no había estado ahí antes. Una señal nueva. Un árbol en un lugar diferente. El pánico empezó a crecer. Intenté usar mi radio, llamar a otros conductores, pedir ayuda. Solo estática. Mi celular no tenía señal. 0 barras. Como si estuviera en un lugar sin cobertura. Pero esta carretera siempre tiene señal. Siempre. Seguí manejando, buscando cualquier cosa familiar, cualquier señal que reconociera. Pero todo era extraño. Ligeramente diferente de cómo debería ser. Como si estuviera en una versión alterna de la carretera que conocía. Una versión casi correcta pero no del todo. Y entonces lo vi de nuevo. Adelante. El puente. Exactamente donde no debería estar. Brillando. Esperando. Me había adelantado. O había aparecido frente a mí. No estaba seguro. Frené. No quería cruzarlo de nuevo. Pero no había otra opción. La carretera no tenía salidas. No había forma de dar vuelta. Solo podía seguir adelante. Hacia el puente. Hacia esa estructura que no debería existir. Crucé de nuevo. Esta vez más despacio. Observando todo. Las luces. La estructura. El barranco infinito debajo. Y cuando llegué al otro lado, cuando salí del puente, todo cambió otra vez. El cielo. El cielo era diferente. Las estrellas estaban en posiciones equivocadas. La luna. La luna estaba en el lugar opuesto de donde debería estar. Como si hubiera cruzado no solo un espacio, sino tiempo, o realidad, o algo que no puedo nombrar. Intenté regresar otra vez. Mismo resultado. El puente desaparecía. La carretera cambiaba. Y cuando lo encontraba de nuevo, cuando lo cruzaba, todo se volvía más extraño, más equivocado, más alejado de la realidad que conocía. He estado atrapado en este ciclo durante 3 días. Cruzando el puente. Buscándolo. Cruzándolo de nuevo. Cada vez el mundo se vuelve más distorsionado. Más irreal. He visto cosas que no deberían existir, otros vehículos en la carretera, pero cuando me acerco, desaparecen, como si fueran ecos, reflejos de algo que fue, pero ya no es. Mi combustible no se acaba. Mi tráiler sigue funcionando, pero yo estoy perdiendo la cabeza, perdiendo el sentido de qué es real. Cada vez que cruzo el puente, cada vez que intento escapar, me hundo más profundo en este lugar. Este no lugar. Esta carretera que existe entre carreteras. Este puente que conecta nada con nada. Y empiezo a entender. Entiendo que no hay salida. Que este puente, este maldito puente, es una trampa. Una prisión. Para conductores como yo. Que cruzan sin preguntar. Que confían en estructuras que no deberían estar ahí. Que siguen adelante cuando deberían dar vuelta. Ahora soy parte de la leyenda, parte de las historias que los traileros viejos cuentan. El conductor que cruzó el puente que no existe, y nunca regresó, atrapado para siempre, en un loop infinito, cruzando, buscando, cruzando de nuevo, sin escapatoria, sin fin. Solo el puente brillante, la carretera cambiante, y la oscuridad eterna debajo. La tecnología nos hace confiar. Un GPS nos dice dónde ir y obedecemos sin cuestionar. Una voz nos guía y la seguimos ciegamente. Pero ¿qué pasa cuando esa voz cambia? Cuando las instrucciones te llevan a lugares que no deberías conocer. Cuando el GPS sabe algo que tú no sabes. Algo sobre tu futuro. Algo inevitable. Mi nombre es Alberto Medina. Tengo 35 años y trabajo como vendedor de equipo médico en Aguascalientes. Viajo mucho por carretera.
visitando clientes en diferentes ciudades. Siempre uso el mismo GPS, un aparato que compré hace 3 años, confiable, preciso, nunca me ha fallado. Hasta anoche. Iba de Aguascalientes a Zacatecas, ruta que conozco bien. Salí tarde, pasadas las 8 de la noche. La carretera estaba tranquila. Poca luz. Pocos autos. Solo yo y mi GPS guiándome. A mitad del camino la voz cambió. No fue gradual. Fue repentino. La voz normal, robótica, neutra, se convirtió en otra. Una voz de mujer. Real. Humana. Con tono suave pero urgente. Dale vuelta a la derecha en 500 metros. Pero no había salida a la derecha. Solo carretera. Revisé el GPS. La pantalla mostraba mi ruta normal, recta, sin desviaciones. Pero la voz insistía. Dale vuelta a la derecha. Ahora. Ignoré la instrucción. Seguí recto. La voz se calló. Silencio durante 5 minutos. Luego habló de nuevo. Más urgente esta vez. Necesitas dar vuelta. Es importante, es la única forma. ¿La única forma de qué? Esto no tenía sentido. Intenté cambiar el idioma del GPS, reiniciarlo, pero la voz continuaba. La misma mujer, hablando con conocimiento, con certeza, como si supiera algo que yo no sabía. Si no das vuelta vas a arrepentirte. Por favor, confía en mí. Date vuelta en la siguiente salida. Y había una salida. No estaba marcada. No había señales. Solo un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. Oscuro. Sin luces. Adentrándose en el desierto. Mi lógica me decía que siguiera recto. Que ignorara esta voz extraña. Pero algo más. Algo profundo. Me decía que escuchara. Que tal vez había una razón. Tal vez había peligro adelante. Un accidente. Algo que esta voz sabía. Reduje velocidad. El camino de tierra estaba ahí, esperándome. La voz habló de nuevo. Más suave, casi aliviada. Sí, ese camino, tómalo, rápido. Giré. Mis llantas dejaron el asfalto. Entraron a la tierra suelta. El auto sacudiéndose, levantando polvo. El camino era estrecho, apenas visible en la oscuridad. Mis faros iluminando apenas unos metros adelante. Sigue recto, 2 kilómetros, luego lo verás. ¿Per qué? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué me trajiste? Algo que necesitas ver. Algo que te concierne. Manejé despacio. El camino empeoró. Rocas, baches. Mi auto no estaba hecho para esto. Consideré regresar. Pero había llegado hasta aquí. 2 kilómetros la voz había dicho. Ya casi. Y entonces lo vi. Adelante. Iluminado por mis faros. Un auto. Volcado. De lado. Estrellado contra rocas grandes. Las ventanas rotas. Las llantas en el aire. Abandonado. Me detuve. Salí de mi auto. Me acerqué despacio. El auto volcado era igual al mío. Misma marca. Mismo modelo. Mismo color. Hasta las placas. Las placas eran similares. Demasiado similares. Solo un número diferente. Miré adentro. Había algo. Alguien. En el asiento del conductor. No podía ver bien en la oscuridad. Saqué mi teléfono. Encendí la linterna. Iluminé el interior. Y grité. Porque quien estaba ahí, en ese auto volcado, era yo, o alguien que se veía exactamente como yo. Mismo rostro, misma ropa, la misma camisa que llevaba puesta en ese momento. El hombre en el auto estaba inmóvil, los ojos cerrados, la cabeza en un ángulo extraño. Retrocedí, tropecé, caí. Esto no podía ser real. Era una broma, una alucinación. Me levanté, corrí hacia mi auto, pero la voz del GPS habló de nuevo, ya no desde el GPS, desde todas partes, del aire mismo. Ahora entiendes. Esto es lo que habría pasado si hubieras seguido recto. Si no hubieras dado vuelta, habrías tenido un accidente, te habrías salido de la carretera, te habrías volcado. Justo como él. Él, ¿quién es él? Soy yo. Eras tú. En la línea de tiempo anterior, en la realidad que existía antes de que dieras vuelta, pero cambiaste tu destino, tomaste otro camino,
Y ahora ese tú está aquí. Y el verdadero tú puede continuar. Esto es una locura. Esto no es posible. Regresé corriendo hacia el auto volcado. Necesitaba ver de nuevo, confirmar, pero cuando llegué, cuando iluminé el interior otra vez, no había nadie. El asiento del conductor estaba vacío, solo cristales rotos, sangre seca, pero ningún cuerpo. Escuché un sonido. Detrás de mí. Pasos sobre tierra suelta. Me di vuelta. Y ahí estaba. El hombre, el otro yo, parado, mirándome, con ojos vacíos, sin vida. Abrió su boca. Y habló con una voz que era la mía pero equivocada, rota, distorsionada. No cambiaste nada. Solo retrasaste lo inevitable. Se acercó. Extendió su mano. Y vi que no era sólido. Era translúcido, como un fantasma, como un eco de algo que fue o que será. Corrí a mi auto. Arranqué el motor. Di reversa rápido. Demasiado rápido. Mis llantas patinando en la tierra. El otro yo siguiéndome. Caminando lento pero acortando distancia imposiblemente rápido. Logré dar vuelta. Manejé de regreso hacia la carretera principal. A toda velocidad. Mirando por el espejo. La figura seguía ahí. Siempre a la misma distancia. Sin importar qué tan rápido fuera. Llegué a la carretera. Giré hacia Zacatecas. Aceleré. Necesitaba llegar a ciudad. A luces. A gente. A realidad. La figura finalmente desapareció. No la vi más en el espejo, pero la voz. La voz del GPS habló una última vez. Puedes correr. Puedes llegar. Pero el accidente ya pasó. En algún momento. En alguna realidad. Ya te volcaste. Ya estás ahí. Y eventualmente todas las líneas de tiempo convergen. Todos los destinos se cumplen. Lo que viste. Lo que eres. Es lo que serás. Llegué a Zacatecas. Temblando. Sudando. Fui directo a un hotel. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía ese auto volcado. Veía mi rostro sin vida. Veía al otro yo caminando. Siempre acercándose. A la mañana siguiente revisé las noticias locales. Buscando reportes de accidentes. Encontré uno. De hace 3 años. Un auto volcado en un camino de tierra cerca de donde yo había estado. El conductor. Nunca fue identificado. Nunca encontraron el cuerpo. Solo el auto. Abandonado. Esperando. Y ahora manejo con miedo. Porque cada vez que uso el GPS, cada vez que esa voz habla, me pregunto si estoy siguiendo instrucciones hacia mi destino, o si estoy siendo guiado hacia algo que ya pasó, hacia un lugar donde mi otro yo me espera, donde el accidente ya ocurrió, donde ya estoy volcado, ya estoy perdido, ya soy solo un eco esperando converger con su origen. La tecnología nos guía. Pero ¿hacia dónde realmente? ¿Hacia el futuro? ¿O hacia el pasado inevitable? ¿Hacia la vida? ¿O hacia el destino que ya está escrito en caminos de tierra que nadie debería tomar? Las autopistas tienen ritmos propios de noche, casetas de cobro en lugares esperados, luces familiares, rutinas conocidas, pero a veces aparece algo que no debería estar ahí, una estructura que no recuerdas, un cobrador que no parece real. Y cuando pagas, cuando le das tu dinero, ya no puedes regresar. Mi nombre es Jorge Sánchez. Tengo 42 años y trabajo como gerente de ventas en Querétaro. Viajo frecuentemente a la Ciudad de México, siempre por la misma autopista. Conozco cada curva, cada salida, cada caseta de cobro. O eso creía. Anoche salí tarde de una reunión, pasadas las 11. Decidí manejar de regreso en lugar de quedarme. Prefiero mi cama, mi casa. La autopista estaba vacía. Solo algunos trailers, pocos autos. Yo y la noche. Pasé la primera caseta sin problema. Pagué. Seguí. Conduciendo en piloto automático. Música baja. Pensando en el trabajo. En nada importante.
Rutina. Entonces la vi. Una caseta. Iluminada. En medio de la autopista. Me extrañó. No recordaba que hubiera otra caseta tan pronto. Acababa de pasar una hace apenas 20 minutos. Pero ahí estaba. Real. Sólida. Con su barrera bajada. Esperándome. Reduje velocidad. Me acerqué. Había un solo carril abierto. Los demás estaban bloqueados con conos. Solo una ventanilla iluminada. Un cobrador esperando. Me detuve frente a la ventanilla. Y vi al cobrador. Llevaba el uniforme normal. Camisa. Chaleco. Pero su rostro estaba completamente cubierto con vendas. Blancas. Limpias. Envolviendo toda su cabeza. Dejando solo pequeñas aberturas para los ojos. Y su boca. «Buenas noches», dijo. Su voz amortiguada por las vendas. Sonando lejana. 35 pesos. Saqué mi cartera, pero algo me detenía. Esto no estaba bien. Esta caseta no debería estar aquí. Este cobrador no era normal. «¿Hay un problema?», pregunté. «¿Con qué?». El cobrador no respondió. Solo extendió su mano. Esperando. Sus dedos también estaban vendados. Envueltos en capas de tela blanca manchada con algo oscuro en las puntas. Miré alrededor. No había otros autos. No había luces más allá de esta caseta. Todo estaba oscuro. Demasiado oscuro. Como si esta caseta existiera en su propia burbuja de luz. Rodeada de nada, saqué 40 pesos. Se los di. Sus dedos rozaron los míos. Fríos. Húmedos. Como si estuvieran empapados en algo. Me dio mi cambio. 5 pesos. Las monedas también frías. Pegajosas. «Puede seguir», dijo. «Pero recuerde, el recibo es importante. No lo pierda. Lo necesitará pronto». Me dio un recibo. Papel viejo. Amarillento. Con números borrosos. Lo tomé sin mirar bien. Solo quería irme. Alejarme de este lugar. De este cobrador con su rostro vendado. La barrera se levantó. Aceleré. Pasé la caseta. Miré por el retrovisor. La caseta seguía ahí. Iluminada. El cobrador observándome partir. O eso creí. Porque cuando parpadeé, cuando miré de nuevo, la caseta había desaparecido. Solo oscuridad. Solo carretera vacía. Como si nunca hubiera estado ahí. Frené. Puse reversa. Regresé despacio hacia donde había estado la caseta. Nada. Solo autopista. Sin estructuras. Sin luces. Sin señales de que algo hubiera existido ahí. Ni siquiera marcas en el asfalto. Ni conos. Nada. Toqué mi bolsillo. El recibo seguía ahí. Lo saqué. Lo miré bajo la luz del techo de mi auto. El papel era viejo. Muy viejo. La fecha impresa. No era de hoy. Era de hace 20 años. Y el monto. 35 pesos. Lo mismo que había pagado. Pero hace 20 años las casetas no cobraban eso. Era mucho menos. Di vuelta al recibo. Había algo escrito a mano en la parte de atrás, con letra temblorosa, con tinta que parecía sangre seca. «Bienvenido al último viaje». Solté el recibo, mi corazón latiendo rápido. Esto no podía ser real. Recogí el recibo del piso, lo guardé en mi cartera, intentando convencerme de que era una broma elaborada. ¿Pero de quién? ¿Por qué? Seguí manejando, queriendo llegar a casa, a seguridad. Pero algo había cambiado. La autopista no se veía igual. Los letreros estaban en lugares equivocados. Las salidas tenían nombres que no reconocía. Todo ligeramente diferente, ligeramente equivocado. Intenté salir en mi salida habitual. Pero cuando llegué, no estaba ahí. En su lugar había otra salida, con un nombre que nunca había visto. Seguí adelante, buscando algo familiar. Pero cada kilómetro la autopista se volvía más extraña, más ajena, como si hubiera cruzado a otra versión de la carretera que conocía. Mi teléfono no tenía señal. El GPS no funcionaba. Solo mostraba una pantalla en blanco, como si estuviera en un lugar que no existía en ningún mapa, en ningún registro, en ninguna realidad. Vi luces adelante. Otro auto. Finalmente. Me acerqué.
Toqué el claxon, intentando llamar su atención, pero el auto no respondió. Solo seguía a la misma velocidad, constante, sin cambios. Logré ponerme a su lado. Miré hacia el otro conductor. Era un hombre mayor, mirando al frente, sin expresión, y en su parabrisas vi un recibo pegado, igual al mío, amarillento, viejo, con las mismas palabras escritas atrás. Bienvenido al último viaje. Intenté gritarle, pero no volteó. Solo seguía manejando, como en trance, como si no estuviera realmente consciente, como si fuera solo un cuerpo en movimiento sin mente detrás. Aceleré, alejándome. Pero entonces vi más autos, docenas, todos manejando en la misma dirección, todos con esos recibos en sus parabrisas, todos con conductores que no reaccionaban, que no respondían, que solo existían en este estado de piloto automático eterno. Y entendí que la caseta, que el cobrador vendado, era una trampa, una puerta, a esta versión de la autopista, esta realidad donde los conductores quedan atrapados, manejando eternamente, hacia ningún destino, hacia ningún final, solo adelante, siempre adelante. Intenté dar vuelta, salir de la autopista, pero no había salidas. Solo la carretera principal, extendiéndose infinitamente, sin principio, sin fin, sin escape. El combustible empezó a bajar. Pero cuando llegó a vacío, el auto no se detuvo. Siguió funcionando, imposiblemente, como si ya no necesitara combustible, como si ya no siguiera las reglas normales de la física, de la realidad. Manejé durante horas, o lo que sentí como horas. El cielo nunca cambió, siempre el mismo tono de negro, sin estrellas, sin luna, solo oscuridad uniforme, y la autopista, iluminada por luces que nunca parpadeaban, que nunca fallaban. Vi la caseta de nuevo, adelante, la misma caseta, con el mismo cobrador vendado, esperando, como si hubiera dado la vuelta completa, como si la autopista fuera un círculo, un loop infinito. Me acerqué. No tenía opción. No había forma de evitarla. Me detuve frente a la ventanilla. El cobrador me miró. O eso creo. Con esos ojos apenas visibles entre las vendas. De vuelta tan pronto, dijo. Su voz ahora más clara, más cercana, reconocible. Era mi voz, hablando desde detrás de esas vendas. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Levantó sus manos vendadas. Empezó a desenvolver su rostro. Despacio. Capa tras capa. Y cuando la última venda cayó, vi lo que había debajo. Era yo. Mi rostro. Exacto. Pero pálido. Sin vida. Con ojos vacíos. Con una sonrisa que no era natural. No era humana. Soy tú. Soy lo que serás. Cuando finalmente aceptes. Cuando finalmente te rindas. Cuando dejes de luchar y simplemente manejes. Para siempre. Las vendas en el suelo empezaron a moverse, como serpientes, reptando hacia mi auto, entrando por las ventanas, enrollándose en mis brazos, en mi cuello, en mi rostro. Intenté luchar, arrancarlas, pero eran demasiadas, demasiado fuertes. Me cubrieron completamente, mi visión volviéndose blanca, mi piel sintiendo el apretón, la presión, la transformación. Y cuando las vendas finalmente se acomodaron, cuando quedaron perfectamente envueltas alrededor de mi cabeza, sentí algo cambiar, mi voluntad desvaneciéndose, mi necesidad de escapar muriendo. Solo quedaba una cosa: el impulso de manejar, de seguir adelante, de unirme a los otros en esta autopista eterna. Ahora estoy aquí, en la caseta, esperando, con vendas cubriendo mi rostro, mi identidad perdida, mi humanidad borrada, cobrando peajes a conductores que no saben, que no entienden, que cruzarán pensando que es solo otra caseta, solo otro cobrador, pero cuando miren por su retrovisor,
Cuando vean que la caseta ha desaparecido. Cuando revisen su recibo y vean esas palabras. Ya será tarde. Ya estarán aquí. En la autopista que no termina. En el viaje que nunca llega. En el destino que no existe. Y eventualmente ellos también tomarán mi lugar. En la caseta que aparece y desaparece. Cobrando. Esperando. Atrapando. Porque esa es la naturaleza de este lugar. Siempre necesita más. Más conductores. Más almas. Más viajeros para esta carretera sin fin. Así que si alguna vez ves una caseta donde no debería haber una, si ves a un cobrador con el rostro vendado, no pagues. Da la vuelta. Escapa mientras puedas. Porque una vez que cruzas esa barrera, una vez que tomas ese recibo, ya eres parte de esto. Ya eres uno de nosotros. Manejando eternamente en la autopista que existe entre realidades, entre vida y algo más, entre el mundo que conoces y el lugar donde los viajeros perdidos quedan atrapados, para siempre.